Buenos días. Después de superar algunos pequeños percances, gracias por la paciencia, decíamos que el tema este del coronavirus, del COVID-2019, se ha constituido un problema fundamental, no solamente en la salud pública mundial, sino también ha repercutido directamente en el trabajo, en el quehacer de los odontólogos. La odontología, pues, ha pasado de una etapa previa a una etapa posterior, lo que llamamos nosotros un paradigma, es decir, un antes y un después, hechos que han ocurrido significativamente a lo largo de nuestra historia. Las guerras y las enfermedades y las epidemias en general han sido hitos importantes que han marcado cambios tanto positivos como negativos en nuestra historia. Así tenemos que, en primer lugar, la peste negra fue un hecho trascendental que cambió los hábitos de higiene y abrió un nuevo campo dentro de la medicina, que fue la epidemiología, ya como una praxis gubernamental. Luego Luis Pasteur en 1864 recién descubre los microorganismos. Antes de Pasteur, lógicamente, no existía, no se sabía por qué se producían las enfermedades, mucho menos no se conocían las infecciones, y literalmente estamos haciendo autopsia a un paciente y al lado está dando a luz una mamá. Así de crítico era la cosa. Luego tenemos a Wilhelm Röntgen, que nos permitió no solamente evaluar al paciente desde el punto de vista clínico a través de nuestros sentidos, sino que también nos permitió ingresar dentro del organismo y ver, en este caso, los tejidos duros y posiblemente los tejidos blandos. Ya era posible, ¿no?, que el médico, que el profesional médico, entre ellos el odontólogo, pudiera ver o tuviera la capacidad de ver dentro del paciente. Quienes nacimos, los somos millennials, la década de los 60, 70, ¿no? Conocíamos de fuente muy cercana, como un descubrimiento muy cercano para ese entonces, el descubrimiento del ADN humano, ¿no?, por Watson y Crick, ¿no?, que marcó también, pues, un hito histórico dentro de la medicina, ¿no? Luego tenemos lo de Christian Barnard, ¿no? Christian Barnard lo que hizo fue realizar un trasplante de corazón exitoso, ¿no? El primero falleció un poco menos de 2 meses. Luego otro paciente, el tercero específicamente, logró vivir más de casi 2 años, ¿no?, y que fue un dentista de Estados Unidos. Pero aquí se marcó el inicio de la posibilidad, se abrieron las puertas de los trasplantes de órganos en general. Y quizá el último de los hitos históricos en la medicina fue establecido por Hounsfield, por Sir Guthrie Hounsfield, quien inventó la tomografía en el año 1979, y qué maravilla que ahora no solamente somos capaces de ver dentro del paciente, sino también los tejidos blandos del paciente, ver dentro del sistema nervioso central, dentro de la caja craneal, lo cual ahora nos parece normal, pero que hasta antes de Hounsfield eso era literalmente imposible. Y llegamos al año 2020, fines del 2019, inicio del 2020, esta infección por COVID-2019 que ha marcado también, o va a marcar, está marcando un antes y después dentro de la historia de la humanidad en general. Cuando la pregunta clave en nuestra universidad, en nuestra formación universitaria era, diga usted cuál es el concepto de cuarentena, antes teníamos que estudiar. Ahora solo tenemos que contar lo que hemos vivido, ¿no?, y que posiblemente pasen muchísimos años más, eso espero, para que se vuelva a producir una epidemia de la magnitud de este COVID-2019. Entonces, el aislamiento social, todos estos conceptos vienen de más atrás. Y vamos a ver rápidamente cómo es este tema de las epidemias, ¿no?, que no solamente es un tema bíblico, sino que es un tema que tiene muchísimos, pero muchísimos siglos, que ha convivido con la historia de la humanidad. Pero ha sido esta peste negra, ha sido esta epidemia de la peste bubónica en Europa que arrastró a la muerte, llevó a la muerte a la tercera parte de Europa. Fue la epidemia del cólera, fue la epidemia de la influencia, fue la epidemia de gripe en Estados Unidos en el año 1918. Aquellos hechos importantes, sobre todo esta última en 1918, que permitió el inicio de una etapa ya más matemática, más estadística, más científica, más numérica de la epidemiología, utilizando la curva de Gauss, ¿no? La curva de Gauss fue descrita no para la medicina, fue descrita en general para establecer probabilidades, ¿no?, lo que es la distribución normal, pero que después se vio que también era muy aplicable, es decir, es la mejor herramienta para ver el comportamiento de cualquier ser vivo, para evaluar, para estudiar el funcionamiento de cualquier ser vivo, y cualquier cosa que se le
que se le aplique, ¿no? Por ejemplo, el colocar un medicamento, el aplicar un antibiótico, se va a ver dentro de la curva de Gauss. Si vemos una epidemia, la vamos a ver a través de la curva de Gauss. Es decir, esta curva, esta campana es muy, muy, muy importante. Entonces tenemos una historia de la humanidad llena de curvas, ¿no? Y volvamos al año 1918, ¿no? Un hecho importante. Y vamos a descubrir a lo largo de esta conferencia, esta mañana, que muchas de las cosas ya han sido vistas en el pasado, y muchas de ellas jamás han tenido un sustento o una evidencia científica, han tenido que partir de cero. El hecho es que en el año 1918 se produjo una epidemia de gripe que llevó a la muerte de muchísimas personas, ¿no? En Filadelfia, en Estados Unidos. Y al inicio de esta epidemia, ¿no? Se les recomendaba a las personas no salir a la calle, época en la cual no existía el sistema de alcantarillado, época en que no había antibióticos, y fallecieron lógicamente muchas personas porque esta gripe se difundió, se contagió, permitió el contagio masivo de las personas. Meses después, un mes después, se ven los mismos inicios de la epidemia en San Luis y en Estados Unidos también. Sin embargo, ellos toman otra conducta. Utilizan el distanciamiento social, utilizan el aislamiento social, de tal forma que lo que se dice ahora, ¿no? Lograron lograr una curva bastante pequeña, ¿no? Bastante baja en comparación con la anterior. Sin embargo, todo en la vida tiene su pago. El pago es, o la consecuencia es que la enfermedad se prolonga mucho más tiempo del que estaba establecido, ¿no? Y es así que si en Filadelfia pues ocurrió un pico de muertes, ¿no? Al cabo de un par de meses la epidemia cesó. Sin embargo, en San Luis esta se prolongó durante mayor tiempo. Y eso es posiblemente lo que estemos esperando, o lo que tengamos que esperar con esta pandemia del COVID-2019. Una foto que nos parece familiar, ¿no? En el año 1918, ¿no? En Estados Unidos, durante la gripe que mató una gran cantidad de miles de estadounidenses. Nos vamos ahora al año 2010. En México, la epidemia de H1N1 produce una inmensa cantidad de muertes en México, y con un distanciamiento social, no un aislamiento, no una cuarentena, logran controlar la epidemia, ¿no? Entonces, estas curvas son importantes a lo largo del tiempo, pero como me decía un profesor de estadística en la universidad, la estadística es como la cola de la vaca. La vaca mueve la cola, pero la cola no puede mover a la vaca. Y nosotros no podemos tener un tratamiento poblacional solamente basado en números. Y esto es en cuanto se refiere al aislamiento social, que será discutible en otros ámbitos, ¿no? Ver realmente si este aislamiento social ha tenido o no un impacto en el desarrollo, en el curso de la enfermedad, si ha sido posible, gracias al aislamiento social, cortar de cuajo la epidemia, o simplemente prolongarla en el tiempo con todas las consecuencias que nosotros conocemos. Y empieza un poco la historia negra en la población de Wuhan, en China, en diciembre de 2019, donde comienzan a aparecer, dice la literatura, los reportes de los chinos, pero al parecer esto empezó meses antes. El hecho es que lo que empezó en el centro de Wuhan, y que lo que veíamos nosotros como algo distante, fue creciendo a tal punto que este es el reporte de unos 3 o 4 días, en el cual vemos la magnitud de la difusión, la diseminación de esta enfermedad. Entonces, esto es lo que ocurre en el mundo, donde el Perú tiene un color bastante intenso porque es uno de los países que tiene una de las tasas más altas de contagio, ¿no? En proporción al número de pobladores de su país, ¿no? Vemos una evolución, esto también literatura de hace 3 días, ¿no? En la cual vemos, en principio, en el lado izquierdo, ¿no? El número de pacientes, ¿no? De personas afectadas por la enfermedad, ¿no? Vemos en la parte media el número de casos activos. El lado izquierdo son los pacientes confirmados, un poco menos son los casos activos, es decir, aquellos que todavía no se han curado, están en proceso de curación. Luego vemos otro cuadro en el cual vemos la tasa de incidencia, es decir, en amarillo los casos nuevos, ¿no? Y vemos que Perú se está manteniendo en niveles importantes en estos cuadros. Esta es estadística mundial de la FAO, ¿no? Vemos aquí, de la OMS, perdón. Aquí vemos, por ejemplo, la evolución en color blanco, los casos de muerte en el mundo, ¿no? Donde también observamos que el Perú se encuentra dentro, en proporción, ¿no? La tasa de mortalidad, no el número de pacientes muertos, sino la tasa de mortalidad. Luego vemos al medio la tasa de pacientes testeados, ¿no? Y vemos que el color se concentra, bueno, este es en Estados Unidos, este cuadro solamente muestra Estados Unidos. La magnitud
de pacientes, de personas testeadas, ¿no? Que supera el millón de personas que han sido testeadas, ¿no? Muy lejos de lo que ocurre aquí en el Perú, donde todavía estamos hablando de miles de personas testeadas, ¿no? Y difícilmente vamos a llegar al millón. Es decir, que cuanto más personas sean evaluadas, la información va a ser más real, más fidedigna. Este es un cuadro, volvamos al Perú, aterricemos al Perú rápidamente. Este es un cuadro que nos muestra la estructura de la población, ¿no? En el Perú, en un corte hecho en el año 1990 en el lado izquierdo, y que es una distribución bastante usual, ¿no? Y en el año 2015, donde se comienza a producir un crecimiento en campana, ¿no? Es decir, un aumento de la población de mayor edad, ¿no? Que es precisamente la más afectada, ¿no? Afectada por esta enfermedad. Las curvas, las campanas son más evidentes en otros países, ¿no? Luego vemos un cuadro también en el Perú, este es un cuadro del MINSA, donde nos muestra la tasa de mortalidad, cuáles son operaciones de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, que nos muestra en el año 2014 cuáles eran las enfermedades que con mayor frecuencia producían muerte en el Perú, ¿no? Nos parece, lógicamente, no había coronavirus en ese entonces. Entonces tenemos que, según la información del 2019 de la OPS, en las Américas dice hay 18 médicos, 59.7 y 6.7 dentistas por cada 10.000 habitantes. Cuanto más profesionales hay es mejor, ¿no? Aunque parezca mentira, porque va a haber más personas, más profesionales que van a tener la capacidad de llegar a más personas. El objetivo son las personas, la población, ¿no? Luego vemos la famosa curva, ¿no? Pero este es más que una curva de Gauss, no es una probabilidad, esto es simplemente la cantidad de personas, los casos nuevos que han sido confirmados poco a poco. Esto no es una curva de Gauss, esto no sirve para proyectar el crecimiento de la enfermedad, ¿no? Luego vamos a la información calientita el día de ayer, dice 25 del 4, la cantidad de casos en el Perú. Ya sabemos que Lima está concentrado, tiene el número 1, ¿no? Tanto en la tasa de incidencia, la tasa de mortalidad, la prevalencia, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Vemos en este caso otro cuadro, la distribución ya por departamento, por regiones, lo que es ahora en este caso. Vemos ahora también información del MINSA, la cantidad de pacientes hospitalizados, ¿no? Según prestaciones de salud. Y aquí sí hay un cuadro que me parece muy importante, ¿no? Acá vemos en el cuadro de en medio, vamos a fijar con el cursor, en el cuadro de en medio aparece la disponibilidad de camas, ¿no? Si bien es cierto, ahí suma unas casi 700 camas disponibles en el Perú, las camas que quedan disponibles lógicamente no están en Lima, y de ahí que esta enfermedad tenga que ser manejada también desde el punto de la perspectiva macro, para tratar de darle tiempo, darle oxígeno, como se dice, darle un respirador manual al Perú, ¿no? al Ministerio de Salud, para que éste pueda pues implementar las camas y los servicios de cuidados intensivos si acaso se excediera la incidencia de esta enfermedad. Lógicamente, la tasa de fallecidos por vida, ya sabemos que es una enfermedad que por alguna razón, vamos a ver después, es más frecuente en personas de avanzada edad. De hecho, el 80% de los fallecidos en el Perú tienen 50 años o más, eso dice mucho, ¿no? Y aquí nos estamos enfrentando, ¿no? ¿A quién estamos combatiendo? ¿Quién es este enemigo tan pequeño, tan inusual, llamado coronavirus? Y vamos a ver una serie una revisión de la bibliografía, de la evidencia científica, porque una cosa fabulosa es que a partir de esta epidemia, la OMS, en coordinación con las bases de datos en el mundo, han abierto toda la información al día, ¿no? Sin cobrar nada, han abierto todos los estudios, trabajos de investigación, todos los artículos que tienen relación con el COVID-19. De tal manera que cualquiera de nosotros, sin ser investigador, sin tener una clave, ser parte de una base de datos, puede acceder fácilmente a esta información actualizada. Y acá, por eso que vamos a ver que todos los artículos, o la gran mayoría, son del 2020. No es que yo sea una persona, un ratón de biblioteca metido a las 24 horas, es que la información es así. Y cada día va apareciendo más y más información, como vamos a ir viendo también. Entonces, este estudio del Lee, por ejemplo, y colaboradores muestran la estructura, ¿no? del COVID-19. Vemos que tiene su cápside tiene una doble estructura lipídica, ¿no? Con esas salientes, eso es lo que se llama la proteína spike, ¿no? La S es la proteína spike, el M es la proteína M y la N es la proteína del núcleo, ¿no? Que tiene dentro de su contenido un
ARN. Este es un virus que contiene ARN, quiere decir que es un virus que ingresa, produce la enfermedad y de no producir la muerte, produce pues la inmunización del paciente de por vida, porque estos virus, todos los virus que tienen contenido de ARN, no se instalan permanentemente en el organismo, diferente o distinto a lo que sucede con los virus que poseen un contenido de ADN, como el herpes virus, como la varicela zoster, ¿no? Como el hepatitis, ¿no? Que permanecen durante toda la vida de la persona. Entonces, estas proteínas S o proteínas spike son fundamentales. ¿Por qué? Porque son las que le permiten al virus fijarse a un receptor que se encuentra en el tejido humano que se le llama en inglés ACE2, ¿no? En castellano ECA2, que es un receptor que regula, que tiene ECA2, que tiene, entre otras funciones, tiene múltiples funciones. Una de ellas es regular, ser parte del sistema renina-angiotensina que regula la presión arterial en el cuerpo, ¿no? Entonces, estos receptores ECA2 se encuentran, decían, inicialmente solamente se encontraban en el pulmón y en el intestino delgado principalmente, y los otros órganos eran tangenciales, ¿no? Y vamos a ver que eso no es cierto. Pero lo cierto es que estas proteínas S o proteínas spike son las que le permiten a los virus fijarse a los receptores que tienen las células, ¿no? Acá vemos un trabajo de Kahn, ¿no? Que esto muestra en colores la configuración de la proteína spike, ¿no? Que es la que le permite justamente fijarse al que es común en todos los coronavirus, ¿no? Y que en este caso le permite al virus, el COVID-19, fijarse a las células de nuestro organismo, ¿no? Acá vemos cómo en este caso nos muestra este algoritmo, nos muestra en este caso cómo el SARS, ¿no? Se fija, el coronavirus se fija al receptor ACE2, en inglés es ECA2, ¿no? Que se encuentra en el pulmón, ahora sabemos que se encuentra en la lengua, se encuentra también en los conductos secretorios de las glándulas salivales mayores, y que luego va a permitir que el virus ingrese, como se ve en la parte baja, se replique, y una vez que se replique, abandona la célula, pero lógicamente después de crearle muchos problemas, sobre todo muerte celular, que va a ser un condicionante para la instalación de otras infecciones, ¿no? Y producir también otros problemas, porque no solamente se fija al receptor ACE2 o el receptor ECA2, sino que también, como ya lo han demostrado otras investigaciones de hace una semana aproximadamente, se fija a la porfirina del grupo M, ¿no? A la porfirina que se encuentra en la hemoglobina, ¿no? En el glóbulo rojo, ¿no? Porque la porfirina es la parte estructural de la hemoglobina, del núcleo M, y que es el que produce justamente una trombosis, ¿no? Una muerte celular y una trombosis posterior, ¿no? Aquí vemos en este trabajo de Chen, ¿no? El genoma estructural, el genoma del coronavirus, y nos llama la atención en los coronavirus lo que está pintado en color verde, se dan cuenta, acá vemos en el lado izquierdo un recuadro de color naranja a los virus, los coronavirus que son del mismo género, ¿no? Que son nidovirus, que han producido enfermedad sistemática en los últimos años. Tenemos al SARS-CoV-2, tenemos al MERS, que ha producido una infección, la conocida infección por coronavirus del Medio Oriente, y también tenemos en rojo el COVID-2019, es el nombre original que llevó y que después fue cambiado popularmente para facilitar la información a COVID-2019. Tienen en común el tener una proteína spike, que es la que le permite, como repito, fijarse a las células del organismo, ¿no? Y si vamos a este estudio de Su, por si acaso es uno de los principales investigadores chinos sobre este tema, nos muestra cómo es que el género de este coronavirus, nidovirus, ¿no? De la familia de nidovirus, tiene 4 géneros llamados alfa, beta, gamma y delta. Los alfa y los beta, ¿no? Como ven los de color celeste y los de color naranja, son aquellos que producen enfermedad en el ser humano, mientras que los del género alfa y gamma y delta no producen enfermedad exclusivamente en los animales. Nuevamente vemos la estructura, ¿no? La forma como se fija en este caso en colores, de color verde y marrón, la proteína spike, ¿no? Y el otro lado aparece gráficamente
el receptor, ¿no?, del lado del tejido, la forma como se une, de tal manera que una vez que se une, no hay forma de separar y el virus literalmente ingresa dentro del organismo, ¿no? En este estudio de Liu, por ejemplo, estudia la forma, ¿no? Ese es un estudio muy interesante que muestra la forma en que el virus, el COVID-19, se fija, captura literalmente a la porfirina de la hemoglobina, produciendo los trastornos hemorrágicos que nosotros hemos escuchado, la famosa coagulación intravascular, en este caso localizada, ¿no? Estos son los colores con los cuales en este trabajo de investigación identifica, pues, a las ¿cómo se llama?, las proteínas del virus, ¿no? Que acá vemos, vamos a ver en el cuadro de la derecha, es mucho más gráfico, vemos como las cintas de color verde, ¿no?, que corresponden o representan al virus, ¿no?, se unen, como se ve en este caso, se van a unir ¿cómo se llama?, a la hemoglobina, y una vez que capturan ¿cómo se llama?, la porfirina, lo que van a hacer es dejar a la célula sin vida, van a producir hemólisis, va a producir problemas hemorrágicos también por otros mecanismos, este virus, ¿no? De tal forma que ahora, después de desobedecer a los lineamientos, a las recomendaciones de la OMS, y qué bien que estos italianos hayan desobedecido, ¿no?, que han salido del marco, contrario a lo que recomendaba la OMS, es decir, que todos los muertos por COVID-2019 fueran cremados. Este grupo de investigadores italianos y después americanos, pero fueron los italianos los que hicieron primero, se abocaron a hacer la autopsia de los pacientes fallecidos por COVID-2019 y encontraron ahí que los pacientes no habían muerto por neumonía, ¿no?, sino que habían fallecido, habían muerto por coagulación intertrombosis y por coagulación intravascular. De tal manera que se vuelve a retomar el tema, ¿no? El tema, ¿qué cosa es lo que produce en este caso la trombosis? La trombosis puede ser producto de una infección localizada intensa, como ya la habían descrito en el año, lo había descrito en el año 2017 Toshiaki, ¿no? Y nos ponemos a pensar como odontólogos, ¿qué pasa con una alveolitis húmeda donde vemos un coágulo aparentemente formado y donde comienza a sangrar? Ese es un ejemplo claro, estimados doctores, estimados odontólogos, estimados colegas, de la forma como una infección localizada, una infección focalizada es capaz de producir una coagulación intravascular localizada, ¿no?, que nosotros lo conocemos con el nombre de alveolitis húmeda después de la extracción, y que en este caso tiene la misma fisiopatología de esta enfermedad. No digo que están emparentadas, lo que estoy diciendo es que las infecciones, como ya se ha demostrado a lo largo del tiempo, pueden producir en algunos casos coagulación intravascular, y que parecería ser, lo digo en condicional, una de las razones por las cuales este virus es tan mortal, ¿no? Entonces, en la boca, decíamos, tenemos infecciones menos agresivas, infecciones principalmente producidas por virus que contienen ADN, y para nosotros es una sorpresa estar en contacto ahora, tener al frente a un enemigo que tiene otras características. Entonces, todo esto ha llevado, ¿no?, a que la odontología a nivel mundial establezca una serie de protocolos a nivel del mundo, ¿no? Los odontólogos hemos sido literalmente satanizados, ¿no?, por la literatura, por las fuentes gubernamentales, por nosotros mismos, que hemos creído que somos parte del problema. Y ahora vamos a ver que esto no es así. Entonces, los protocolos sirven para mejorar la calidad de atención, sirven para evitar el contagio mutuo, sirven para salvar vidas, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, Estados Unidos, a través de la Casa Blanca, estableció lo que se llama América se abre nuevamente, ¿no?, sería la traducción literal de esto, en donde establecen algunas prácticas generales, tanto para los individuos como para los empleadores, y los famosos niveles, las famosas fases de las cuales estamos hablando, fase 1, fase 2, fase 3, que han sido incorporadas por sugerencia o por adaptación de la OMS, ¿no? Ese es Estados Unidos, eso es más práctico, ¿no? La mejor norma es la que está descrita de manera general y que todos tenemos que cumplir, es otro comportamiento poblacional. Luego el YADA, ¿no?, que ya en el año 2010 nos llamaba la atención acerca de algunos hábitos que teníamos que modificar, ¿no? Nos decía que algunas enfermedades respiratorias pueden ser transmitidas fácilmente a través de los aerosoles. Y ojo, cuando hablamos de aerosoles no hablamos solo del odontólogo, hablamos del médico que hace nebulizaciones y otros tratamientos similares.
Entonces, no es que la odontología debe dejar de hacerse, hay que hacerlo con precauciones, hay que hacerlo con cuidado y tratar de reservar estos tratamientos con aerosoles para aquellos casos que por el momento, hasta que se descubra una vacuna, sean indispensables. Eso ha sido en el año 2010. Luego tenemos en Pakistán, como en otros países, ¿no? Han establecido también parámetros, han hecho un estudio, por ejemplo, este trabajo de investigación de Chughtai, que es muy interesante porque en un trabajo de investigación muestra que de todas las EPPs, como le llamamos acá en Perú, EPI le llaman en España, son los equipos y los de protección para el personal, ¿no? La mascarilla, etcétera. La máscara facial y los guantes han sido más utilizados para prevenir infecciones o para evitar diseminación de infecciones en odontología. Sin embargo, otras barreras u otros EPP no han sido utilizadas hasta antes, desde 2019, hasta que aparece el coronavirus. Yo recuerdo que en la década de los 80, no soy hereje, la odontología en general, y ahí están los libros de la época, en los años 60 para atrás, al 60 y hasta 70, mostraban odontólogos que hacían tratamientos odontológicos sin mascarilla. Y fue a raíz de la crisis producida por el HIV, que todos, absolutamente todos, ahora nadie lo discute, nos vemos en el deber de utilizar mascarillas, guantes, gorros y lentes, ¿no? Entonces, esos cambios en la conducta de los profesionales y de las personas también va a suceder de todas maneras, o ya viene sucediendo frente a este coronavirus. Y este cuadro que lo vamos a ver en un sinnúmero de trabajos de investigación, porque yo creo que todos podemos utilizar los gráficos. Lo importante es poner la referencia, ¿no? Y acá somos muy claros, ¿no? En este trabajo, por ejemplo, de Sean Penn, ¿no? De Penn y colaboradores del año, y esto ya es el año 2020, nos muestra claramente las rutas de transmisión de esta enfermedad potenciales, ¿no? Y que ha sido mal interpretada en todo caso como una prohibición para el trabajo de los odontólogos, ¿no? El hecho es que el estornudo del paciente puede llevar consigo la contaminación y la dispersión a través de las partículas de la turbina de alta velocidad y de la jeringa triple, ¿no? Y esas cosas, y que puede producir infección tanto directa como infección cruzada en los pacientes y aún en el personal que labora en nuestra consulta. Y para ello establecen una serie de preprocedimientos. Me estaba olvidando aquí, arriba, dice, recomienda como preprocedimiento en ese entonces un colutorio a base de peróxido de hidrógeno o de iodopovidona, lo cual es literalmente imposible hacerlo con iodopovidona, y también con clorexina, que en ese entonces, ¿no? Hasta ese entonces, perdón, era considerado el gold standard dentro de los colutorios, ¿no? Eso sigue siendo para las bacterias, pero no para los virus. Algunos artículos en el aire, ¿no? De Martelli Jr., de Dave, una comunicación personal de Dave a la revista The Lancet en marzo de 2020, que llaman la atención ya sobre aquellas personas, aquellos pacientes que van a requerir necesariamente de atención odontológica, ¿no? Es decir, aquellos pacientes que presentan hinchazón, ¿no? Por trauma, por infección, y aquellos pacientes que han recibido tratamiento de extracciones patológicas, que si no han sido tratamientos por indicación ortodóntica, y que son aquellos pacientes a quienes deberíamos de todas maneras atender. Ya comienzan a aparecer las recomendaciones de a quienes vamos a atender. Pero si somos más específicos, este algoritmo de Eiter, ¿no? Y colaboradores también en el año 2020 nos muestra la forma como el paciente odontológico, dice acá, debe ser sometido a una evaluación previa, puede ser una evaluación telemática, es muy complicado, o sea, en nuestro país, en el Perú, en los países latinoamericanos, ¿no? O una evaluación previa del paciente antes de ser atendido, seguir el protocolo de la evaluación y la suscripción del consentimiento informado para descartar cualquier patología previa y también evitar problemas posteriores con el paciente, ¿no? Y a partir de ello establecer si el paciente va a recibir, como dice acá, puede ser positivo o negativo con los síntomas. Si es positivo y es sospechoso, solamente hay que hacer un tratamiento electivo, ¿no? Si en caso el paciente tiene una historia negativa, podemos realizar cualquier tratamiento dental, pero bajo las condiciones de bioseguridad, ¿no? Y establece además este algoritmo que esta cirugía debe ser realizada en casos urgentes de dolor agudo de hinchazón,
y en caso de emergencia, que no está determinado en este trabajo, pero que posiblemente sea establecido, ¿no? Entonces vamos viendo que las cosas, que en ningún momento se está prohibiendo el trabajo. Y también este trabajo de ITER muestra una ficha muy interesante, ¿no? Con un dibujito que no es otra cosa más que el EVA, o sea, la escala visual analógica, que el paciente nos va a dibujar si él tuviera pues, la ausencia de dolor, que es valor de 0, o un dolor insoportable, valor de 10, cuál es la intensidad de dolor que presenta en este momento para poder valorar si el paciente va a requerir o no un tratamiento inmediato. Y otras preguntas que tienen que ver si ha tenido fiebre, dolor, etcétera, que son importantes como parte de la anamnesis de nuestros pacientes antes de ello, ¿no? La IADA propone entonces reactualizar los criterios éticos, ¿no? Y ojo que la ética es diferente en cada país, no existe una ética mundial, pero sí este comportamiento tiene que ser uniforme, teniendo en cuenta, como dice acá, lo subrayé en rojo, los principios antiguos, del principio hipocrático, del principio de no maledicencia, ¿no? Primero no hacer daño, el principio de beneficencia, tengo que ser algo que esté bien, ¿no? En beneficio del paciente, y tiene que ser algo justo. Todo aquello que no haga daño, todo aquello que sea para bien de los demás y aquello que sea un acto de justicia, aplicado ese concepto a la ontología, dice pues el YADA y la Asociación Dental Americana a su vez, que es permisible cualquier tipo de tratamientos odontológicos, ¿no? No estamos viendo hasta ahora nada de prohibición. ¿Qué dice la Sociedad Francesa de Estomatología Quirúrgica y Maxilofacial, ¿no? Que ha sido también compartido o asumido por el Ministerio de Salud de Francia, ¿no? Acá dice que los practicantes especializados en cirugía oral, se refiere a los dentistas específicamente, ¿no? Deben de realizar tratamientos con mucho cuidado. En especial, ¿no? En especial, como dice acá a la derecha, pacientes que van a recibir una evaluación, ¿no? Especializada, endobucal, aquellos pacientes que van a recibir tratamiento de rinoscopía, no está hablando de odontología, ¿no? Pacientes que van a ser sometidos a endoscopías por vía nasal o por vía bucal, pacientes que van a ser intubados por vía bucal o nasal, se van a ser sometidos a anestesia general, pacientes que van a recibir tratamiento odontológico en general, pacientes, por supuesto, que van a recibir extracciones dentales, pero, ojo, no es lo mismo hacer una extracción dental con turbina que sin turbina, son dos hechos completamente diferentes, ¿no? Y en general procedimientos quirúrgicos de la cavidad oral. Entonces hay que tener mucho cuidado, dice, en estos procedimientos que realicen tanto los profesionales odontólogos, ¿no? Como el personal que labora alrededor de ellos, ¿no? Y para ello establece también en otro artículo de la misma Sociedad Francesa de Estomatología Bucal y Maxilofacial, que todo el mismo procedimiento, el protocolo, ¿no? Al cual de lo anterior, del trabajo de ITER, agrega que debe haber todo un protocolo con el paciente, incluso telefónicamente, antes de hacer contacto con él, y que al llegar a la clínica, al consultorio, debe seguir un procedimiento, ¿no? Y se debe lavarse las manos, debemos de brindarle antisépticos para las manos, tenemos que pedirle o tener pues un felpudo o algo que produzca desinfección de los zapatos, etcétera, 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 ¿no? Y recordando el punto 10, que es muy importante, ¿no? Que en la clínica o el consultorio debe ir de preferencia un solo paciente. A veces estábamos, ¿no? Estamos en cuarentena, estábamos con la sala de recepción llenecita, de pronto atendíamos 3 pacientes y se quedó vacía la sala de espera. ¿Por qué? Porque el paciente fue con el papá, con la mamá, con el primo, con la abuelita, etcétera, con toda la familia, y así como llegó, se fue. Entonces, eso es algo que no debe permitir, ¿no? Y además también esta Sociedad Francesa de Estomatología añade este cuadro, que es muy importante, son 2 cuadros, este es uno de ellos, que es recogido después, vamos a ver, por el Consejo Nacional de Dentistas de España, ¿no? Sobre los criterios que debe tener el paciente para verificar si el dolor o la infección justifica un tratamiento de urgencia, ¿no? Porque acá estamos ya hablando implícitamente de urgencia. Vemos en Arabia Saudita un protocolo interesante, un algoritmo que nos muestra que el paciente debe ser evaluado previamente y ver si es un paciente que previamente está dudoso, no es confirmado, es potencialmente portador de la enfermedad, o es un paciente que ya está confirmado que ha tenido la enfermedad, y para lo cual debemos de seguir una ruta diferente para cada uno de ellos, ¿no? De tal manera que podamos catalogarlos en A, B y C, ¿no? Y de acuerdo a eso determinar
qué tipo de tratamiento vamos a realizar, ¿no? Una cosa es el paciente no confirmado, que puede ser no sospechoso y sospechoso, ¿no? No sospechoso es aquel que no tiene absolutamente nada, sospechoso el que no tiene la enfermedad, pero que podría tener ha habido contacto de repente con alguna persona, ¿no? Y luego tenemos, ya nos vamos acercando, también en este estudio de Al-Arbi, ¿no? Este protocolo de Al-Arbi para el tratamiento odontológico, establece cuáles son los criterios para el tratamiento odontológico, para ver si el tratamiento que vamos a hacer es una emergencia. Pero acá, ojo, que también hay que evaluar, no hay que, ¿cómo se dice? No hay que publicar cosas partidas, ¿no? El trabajo, la guía para el tratamiento dental o cuidado dental, descrito, publicado por Al-Arbi, establece que pacientes de cirugía bucal y maxilofacial son urgencias. No se refiere al paciente general, ¿no? Este trabajo de investigación está referido al paciente quirúrgico específicamente. Tenemos también los centros de control de enfermedades y prevención en el mundo que están agrupados y que nos dan algunas sugerencias que también, porque todas son sugerencias que tenemos que tomar en cuenta. En el primer check, en la primera flecha dice, si un paciente debe ser atendido en la clínica dental para atención de emergencia, evalúe sistemáticamente al paciente al momento del check. Vuelve a recalcar que hay que evaluar al paciente y hay que descartar que tenga los síntomas generales o algún signo o algún antecedente que sea indicador que el paciente podría estar infectado, ¿no? Y en segundo lugar, la segunda flecha dice, evite los procedimientos de generación de aerosoles siempre que sea posible. No le dice, usted no atienda. No le está diciendo, evite en lo posible, a menos que sea ultra, archi, mega necesario. Y si es necesario, hágalo, pero hágalo con las consideraciones del caso, ¿no? Dice, evite el uso de piezas de mano dentales y la jeringa de aire. En cirugía, definitivamente yo no lo hago, y hay que evitar la turbina de aire de alta velocidad. Tenemos que dar el paso a la turbina, a la alta velocidad eléctrica, o si es mejor, en lo posible, aunque también tiene sus limitaciones, el ultrasonido quirúrgico o piezoeléctrico, ¿no? Acá tenemos ya, estamos hablando de la guía, o la estrategia, como le llaman ellos, la estrategia del Consejo de Dentistas de España, ¿no? Y me parece muy interesante, este ha sido motivo de réplica, de dúplica, de copia, ¿no? Todo el término que pueden aplicar en muchos países porque realmente es muy didáctico, es muy claro, ¿no? Es muy significativo. Toda esta información que estamos pasando, por si acaso, la estamos colgando, la tenemos colgada en nuestra página web ONS, ¿no? www.ons.pe, porque nos hemos dado el trabajo de seleccionar más de 60 artículos últimos relacionados con el COVID-19 para que ustedes después de la conferencia puedan bajarlos, puedan revisarlos, y no solamente los extractos que por el tiempo tengo yo que explicar, ¿no? O sea, esto no es todo el protocolo, es solamente lo más importante. Acá tenemos, por ejemplo, una recomendación, la distancia que debemos guardar, que de acuerdo al tipo de procedimiento que vamos a realizar, la distancia a la cual tenemos que realizar la conversación o el contacto con el paciente y qué tipo de mascarilla debemos utilizar. Vemos que cuanto más nos acercamos al paciente, ese es nuestro tratamiento, debemos de utilizar una mascarilla, la famosa N95 o similares, mientras que las mascarillas que antes usábamos deben ser utilizadas básicamente para el diagnóstico o para el personal que nos acompaña, pero no durante el tratamiento para el paciente. También nos recomienda todo un protocolo, como cómo ponerse los EPIs, le llaman las EPP, ¿no? Las EPP, que son las siglas de equipamiento, ¿no? Para el personal, para protección del personal, porque a los profesionales de salud pública les encantan las siglas, ¿no? Y las siglas nos está diciendo que las EPIs o las EPP, como se le llaman en el Perú, tienen un modo de ponerse y tienen un modo de retirarse, porque si yo hago las cosas bien para colocar y me las quito mal, estoy cometiendo en el fondo el mismo error, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo esto, tanto para la protección ocular, las mascarillas, etcétera, 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 ¿no? Y muchas de las cosas, entiéndanlo bien, son descartables, ¿no? Y algunas preguntas que de cajón tenemos que hacerle al paciente ahora como parte de la anamnesis, ¿no? Ya nadie se va a molestar que le preguntemos más, ¿no? A veces pensamos que vamos al dentista, se sienta, abre la boca y el tratamiento no es así, nunca ha sido así, nunca debió ser así. El hecho es que tenemos que abundar con nuestras preguntas respecto a la anamnesis del paciente para descartar o no la posibilidad que el paciente
tenga la enfermedad y de pronto hasta pueda no ser atendido porque es altamente sospechoso de la enfermedad o tenga que ser transferido al Servicio de Salud Pública para que hagan primero el descarte del COVID-19, ¿no? También la reincorporación está hablando de que cuando los pacientes, ahora que van a volver a la consulta, tienen que ser sometidos a un triaje previo, tenemos que tomarle la temperatura, no vamos a tomar la temperatura pues con el termómetro oral, ¿no? Quizá el auricular con mucha, ¿no? Por eso es que los termómetros digitales con rayos de diferente tipo sean los más adecuados para tomarle la temperatura al paciente al momento de su ingreso al consultorio. Este protocolo me parece magnífico, ¿no? Más que un protocolo, es un algoritmo. Algoritmo es una regla, ¿no? En esquema, en dibujo, que nos indica qué cosa es lo que tenemos que hacer con algo, en este caso con el paciente que tiene inflamación o no. Dice, si tiene inflamación, perfecto. Bueno, la inflamación se refiere al aumento de volumen, ¿no? Tiene dificultades para tragar la saliva, tiene dificultades de dolor encima del ojo, quiere decir que estamos apuntando a que el paciente tenga una infección, ¿no? Como me acaba de llamar un paciente hace unos minutos, ¿no? Tiene sangrado, sí, pero sangra como consecuencia de una cirugía, se ha golpeado, es espontáneo, ¿no? Porque si sangra de un traumatismo o sangra después de una cirugía, tiene que ser atendido inmediatamente. Pero si sangra porque no se lavó los dientes y tiene las encías rojas, eso no es una urgencia, ¿no? Ha tenido un traumatismo, tiene un diente roto, se mueve, se ha golpeado, en estas épocas de violencia de todo tipo, es cada vez más frecuente. Tiene dolor porque el dolor está hablando implícitamente de infección, está hablando implícitamente de edema, porque acompaña a ambos en muchos casos, y de acuerdo a la intensidad del dolor, ahí se ve una reglita que es la escala VAS, o sea, la escala visual analógica, para cuantificar el dolor de manera subjetiva, de acuerdo a la información que el paciente nos da, y de acuerdo a eso determinaremos si vamos a intervenir o no al paciente, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta como recomendaciones generales. Como ustedes ven, es muy práctico, es muy sencillo. Esto lo van a poder ver en la literatura y ahora en nuestra página web www.ons.pe, ONS de Odontología, Negocios y Salud, ¿no? Recomendaciones ahora para la sala de espera, para los espacios generales, para los lugares comunes, el laboratorio, todo aquello que no es el consultorio dental, ¿no? El paso del ingreso del paciente, como dice el ingreso del paciente desde la sala de espera, desde la calle, ¿no? A la sala de espera, y de la sala de espera hasta lo que le llaman el gabinete dental o consultorio, como le llamamos nosotros, ¿no? en el Perú. Y también, finalmente, respecto al uso de aparatos en odontología, que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Doble bioseguridad para la manipulación y la limpieza constante, ya no al final de la jornada, sino entre paciente y paciente ya de manera obligatoria, ¿no? Después también, ya para finalizar este protocolo de España, que es larguísimo, pero es muy interesante, muy práctico, vemos las instrucciones al paciente, recordarle que va a haber un cuestionario que tiene que venir solo, salvo que sea un niño menor de edad, ¿no? O una persona discapacitada, que venga sin adornos, que vengan sin aretes, vengan, ¿no? sin cosas encima, que vengan sin piercing, ¿no? Que venga puntualmente a la hora, porque ya no podemos estar con los pacientes amontonados en la sala de espera, y de preferencia, aunque sea cuestionable, no sé hasta qué punto, que paguen con tarjeta para no manipular el efectivo, lo cual es relativamente cierto, porque uno de los elementos más contaminantes en nuestro medio es el teléfono celular, ¿no? Es más, tiene más bacterias que los mismos billetes de circulación, ¿no? Luego, respecto a la recepción del paciente, tener una mampara, se refiere a la sala de espera. Todas las personas que trabajan con nosotros tratan con mascarilla quirúrgica, reciben al paciente con mascarilla quirúrgica. Tendremos que utilizar el saludo japonés, ¿no? No dar la mano, no darle beso, no abrazar, proporcionarle gel alcohólico para que se limpie las manos al momento de ingresar a la consulta, que debe de esperar sentado, y las sillas de la recepción tienen que ser preferentemente de plástico lavable y ya no tapizados, porque eso retiene a los virus. No tener en la sala de espera cosas que el paciente coja, como revistas, como periódicos, etcétera, ¿no? Y luego, al momento de ingresar, ya antes de ingresar nuevamente, utilizar el gel con zapatos, o utilizar esas famosas alfombras con desinfectantes para poder empezar la atención que nosotros vamos a realizar en el paciente, ¿no? Y como repaso, esto de tenerlo a la mano es muy práctico. Esto es más para el personal que trabaja con nosotros, es la forma en que ellos tienen que
atender al paciente, recibir al paciente y mantener los equipos con la asepsia y antisepsia y la desinfección, en el caso de los equipos, adecuadas, ¿no? Este es un consentimiento informado muy interesante de la Asociación Latinoamericana de Ontopediatría, ¿no? En la izquierda vemos el que es para adultos, en la derecha es para niños, es exactamente igual, lo único que varía es el último punto, en el cual una persona adulta se hace responsable del paciente. Entonces, es una herramienta muy práctica, muy sencilla, que nosotros podemos utilizar en nuestra consulta. En el Perú, la APOFOR, la Asociación Peruana de Odontología Forense, acaba de compartir este protocolo, que también me parece muy interesante, ¿no? Pero no se olviden que en todo país quien establece las normas, todo esto son sugerencias, quien establece las normas son los órganos rectores de la salud en nuestro país, en el Perú, es el Ministerio de Salud. Estamos a la espera que el MINSA, no el Colegio Ontológico, no la Sociedad Científica, sino el MINSA, el Ministerio de Salud, nos dé las normas que todos y las recomendaciones que todos debiéramos tomar en cuenta para el tratamiento de los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos otro protocolo también del APOFOR, ¿no? En el caso anterior era para pacientes convencionales, este es para pacientes de urgencia. Ojo que están partiendo del supuesto que todo paciente puede ser atendido en la consulta. Y la parte que es sustantiva. Ya sabemos qué ha pasado en el mundo, ya sabemos qué tan grave es en el Perú, ya sabemos qué cosa es una pandemia, la cuarentena, cuál será o no el impacto de la famosa cuarentena o el aislamiento social en la curva, ¿no? Y todo aquello que tiene que ver con la patogenia y la epidemiología de esta enfermedad. Hasta el momento no hemos visto, yo personalmente no he encontrado, no sé si alguien tiene alguna información que me la pueda alcanzar, alguna norma de la Organización Mundial de la Salud que prohíba que los dentistas atiendan. Eso no existe, ¿no? Definitivamente que eso no existe, señores. Entonces tenemos que tener, sí, cuidado con las cosas que hacemos. Si vamos a utilizar alta velocidad, si vamos a utilizar la jeringa triple, de repente volver a nuestra pera, ¿no? Nuestra pera de agua, nuestra pera de aire, no va a pasar nada si utilizamos la pera y no la jeringa triple. La alta velocidad sí, en ciertas cosas es irreemplazable, pero tenemos que ver la forma de proteger al paciente y protegernos también nosotros. Utilizar todo, reducir al máximo el uso de aerosoles, ¿no? No dice que acá no hagamos tratamiento, sino reducir al máximo el uso de aerosoles, y vamos a ver algunas formas prácticas de hacerlo. Entonces, apareció por ahí en los medios de comunicación, decía, la OMS decreta a partir de hoy cualquier actividad de la medicina, y después nos pusieron una igualita que decía, prohíbe la atención de los dentistas, ¿no? Lo cierto es que la OMS ni ha desmentido ni ha afirmado. Al parecer nunca lo dijo, pero lo dijo, o lo dejó entender y nunca lo dijo. Lo cierto es que los mismos consultores de la OMS que han sido consultados indican que ellos no han dado ninguna medida en contra de la restricción de la actividad profesional de nadie en particular. Ellos se refieren a los actos, se refieren a los tratamientos, se refieren a los procedimientos y no a las personas, no a los profesionales. Eso tiene que quedar bien en claro. Y si hay alguna información, alguna guía que he visto publicada ahí por el Perú en los últimos días que dice que la OMS cataloga a los dentistas como una profesión de alto riesgo, yo no encuentro literatura, sinceramente, no he encontrado y he revisado la literatura desde el inicio del siglo pasado, he dejado de dormir varios días y no la he encontrado, pero si alguien la tiene, por favor que nos la alcance y la comparta con todos. Entonces ya ha circulado en los medios, ¿no?, diferentes mecanismos de protección, y acá yo les hago una recomendación personal. Una cosa es, yo soy cirujano maxilofacial, yo hago tratamiento de implantes, yo resuelvo problemas de cirugía y tengo que estar protegido como un piloto, como un astronauta que va a la Luna, que va a Marte, que va a Venus, ¿no?, para tener un cuidado máximo al 100% de la bioseguridad. Pero si voy a hacer un procedimiento de menor riesgo, podría no utilizar de pronto el mameluco y sí ponerme un mandilón estéril, ¿no?, o un mandilón que me proteja. No utilizaré el casco, pero utilizaré la mascarilla, utilizaré los lentes, pero también utilizaré la pantalla protectora. Acá tenemos una fotografía que ha reventado las redes sociales, lo hice con mucho cariño y con cólera, lo reconozco, porque veía pues que no había un argumento en el ambiente que nos diera información de que los odontólogos somos parte de la solución, y lo vamos a ver. Entonces acá estoy posando en pantalla, esta es una genialidad, yo siempre digo que lo genial está en la sencillez, ¿no? Un aparato sofisticado, hecho por personas con una tecnología avanzada, etcétera, es muy bueno.
Pero a veces lo simple es lo genial. Y comparto el nombre, es un colega, el doctor John Gutiérrez, quien curiosamente se puso a fabricar este aparato, esta pantalla con un soporte, que es móvil 360 grados y que disminuye, mejor dicho, ¿no? Disminuye el riesgo de dispersión de las partículas alrededor de la boca del paciente, protegiendo al dentista y a la persona que estamos alrededor. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. El paciente que está al lado derecho, ¿no? Es un simulador, no es un paciente. Me encontraba solo el día de ayer, ¿no? En la mañana en el consultorio, y decía, ¿y quién me toma la foto? ¿Quién me graba? ¿Y quién es mi paciente? Que tengo el mejor paciente, el paciente que no reclama, el paciente que no se queja, pero que también es el paciente que no paga la consulta. No es una broma para decirle que tenemos que tener cuidado con las normas de bioseguridad, ¿no? Hay lentes y lentes, hay mascarillas y mascarillas, hay protectores y protectores. Esto ya es parte de del folclore, ¿no? Del folclore virtual en estos tiempos, cosas que se les ocurre a las personas que no necesariamente son ciertos, ¿no? Así como mascarillas hechas de los materiales más inusuales posibles. Pero volviendo al tema serio, ¿no? Llamemos la atención sobre qué cosa es lo que el odontólogo tiene que proponerle a la humanidad, qué cosa es lo que el odontólogo tiene que proponerle a la comunidad odontológica, a la comunidad científica, a nuestros pacientes, a los sistemas de salud gubernamental. Decirles, oiga, ustedes, nosotros somos parte de ese problema, pero no de la solución, pero no porque nosotros lo digamos, sino porque existen, por ejemplo, del año 2003, estudios que demuestran que, los receptores de angiotensina, es decir, el LK2, que ya lo hemos mencionado, se encuentran en órganos que son puntos en los cuales los coronavirus en general, ¿no? Este es el trabajo de Wen Liu, de Liparon, del año 2003, que describía ya la existencia de estos receptores EK2 como puntos en los cuales la proteína Spike, la proteína S de los coronavirus en general, se fijaba. Entonces, posteriormente, ya hemos visto una serie de trabajos de investigación donde ya se demuestra que estos receptores EK2 son receptores que por alguna razón, ¿no? Son predilección para la fijación de estos coronavirus, de esa familia de virus. Y este trabajo de Su, ¿no? Y colaboradores, y lo vamos a encontrar, Su lo encontramos en varias partes, muy interesante, nos describe en primer lugar, este es un trabajo del año 2020, esta es una comunicación personal, ¿no? El trabajo de investigación viene después, también lo voy a mostrar. Él encuentra reservorios potenciales, es decir, receptores EK2, en la salida de los conductos secretorios de las glándulas salivales mayores. Y ahí comienza a llamar la atención. Entonces, si hay receptores EK2 disponibles, activos, ¿no? En el pulmón, y hay también en las glándulas salivales, la relación es directa. Si nosotros evitamos que esos receptores que se encontrarían potencialmente, o que se encuentran, pues ya saben que sí existen, en la lengua y en las glándulas salivales, pues estaríamos eliminando una fuente de contaminación, una fuente de ingreso, que no existe, no se ha demostrado en la nariz, ¿no? Que existe sí en la boca, y que quién mejor que el odontólogo para poder realizar una asepsia y antisepsia o mantener en condiciones de salud y evitar el contagio a través de esta vía, ¿no? Acá tenemos un artículo este es el artículo de fondo de Su, ¿no? En el cual habla sobre la frecuencia de receptores IS2, o sea, de EK2, de alta expresión. ¿De alta expresión a qué se refiere? Que están disponibles, ojo, están disponibles para que en este caso la proteína Spike se pueda fijar en ese receptor, porque el paciente puede tener receptor IS2, o sea, receptor EK2, pero si no tiene una alta expresión, no está disponible y no va a producir la enfermedad, no va a ser una vía de contaminación, ¿no? Entonces, en este trabajo, vemos abajo en resultados, Su describe, o se confirma, dice que el ACE2, o sea, el receptor EK2, se expresa también en los tejidos orales, ¿no? En altos niveles en la lengua, en algunos tejidos gingivales y también en las glándulas, en algunos fibroblastos, ¿no? Y vamos a ver un gráfico, que vamos a ver después el gráfico, después señalar también, el ACE2 también se expresa en los linfocitos dentro de la mucosa oral, ojo, ¿no? Se encuentran también en el órgano del aparato digestivo, en los pulmones, es decir, pone casi en el mismo nivel de probabilidad de ingreso del germen en la boca, ¿no?
Quizá la boca tiene ciertas características que impiden que el virus desarrolle la infección, ese es otro tema, ¿no? Pero los virus que ya están pululando, que están fijos en boca, podrían de alguna u otra manera también servir de fuente de ingreso a esta enfermedad. ¿Qué evita que no se produzca eso? La limpieza, la higiene. Ojo, esas son herramientas que nos disponemos los odontólogos para ello. Entonces, vamos a ver ahora sí los gráficos, ¿no?, del mismo trabajo de investigación. En el lado izquierdo vemos en colores, ¿no?, y resalta rápidamente el intestino, resalta rápidamente la cavidad oral, el estómago, ¿no?, es el más amplio, el estómago. Vemos el intestino, vemos la cavidad oral, ¿no?, y vemos que todos estos, acá está este es el pulmón, vemos que son zonas o tejidos en los cuales existe una gran cantidad de receptores ECA2 disponibles para la instalación de los virus, ¿no? Y aquí en el lado derecho estamos viendo los receptores ACE2, la expresión de los ACE2, es decir, no solamente que haya más receptores ACE2, sino que haya receptores ACE2 disponibles para la fijación de la proteína Spike de los coronavirus. Y encontramos aquí la lengua, aunque no esté entre los primeros lugares, la lengua como un lugar importante dentro de las probabilidades para el ingreso de este virus, ¿no? Y cuando habla de los tejidos orales, ya solamente los tejidos orales, este estudio de Xu muestra la lengua, muestra el piso de la boca y otras zonas, ¿no?, en las cuales la lengua, tanto en la parte oral, el dorso de la lengua, como la base de la lengua, que son zonas en las cuales se encuentra una gran cantidad de estos receptores ACE2, ¿no? Entonces, si tenemos que los receptores ACE2 se encuentran disponibles para que los virus se localicen en ese sitio, si tenemos un país, en el caso peruano, ¿no?, con una corriente del Niño, que hace que haya una alta concentración de humedad en el ambiente y por lo tanto la prevalencia y la incidencia de respiradores de infecciones, de enfermedades nasales obstructivas crónicas sea alto, quiere decir que tienen tapada la nariz, obstruida la vía nasal y respiran por la boca. Entonces es natural que en países como el nuestro la boca sea una fuente potencial importante de ingreso del coronavirus. Y si tenemos receptores disponibles para ello, tenemos que hacer algo, ¿no? Una de las cosas, además de la higiene bucal, además del cepillado dental, además de mantener una boca en perfectas condiciones, tener en cuenta un aliado importante que ha sido relanzado a raíz de unas investigaciones que también vamos a mostrar, que es el cetilpiridinio. El cetilpiridinio, sabrán ustedes que se utiliza desde hace varias décadas, ¿no? Es el hermano menor, ¿no? Es el hermano negado de la clorexina. Siempre decían clorexina y cetilpiridinio. Ahora van a decir cetilpiridinio y clorexidina, por la relevancia que tiene ahora, o que va a tener ahora, porque la clorexidina no es activo contra virus, no es viricida. En cambio, el cetilpiridinio, además de tener un potencial antibacteriano pobre, eso sí, tiene una buena actividad antifúngica, antimicótica, pero tiene una importante actividad viricida que no tienen los otros colutorios. Entonces, en lugar, como una alternativa de estarle dando un enjuagatorio de peróxido de hidrógeno de agua oxigenada, como he visto por ahí, que es una barbaridad, yo les invitaría a que hagan un enjuagatorio con agua oxigenada a ver si les va a gustar a ustedes, ¿no? En lugar de hacer un enjuagatorio con agua oxigenada, tenemos una herramienta disponible, que es el cetilpiridinio, que es un colutorio, es un antiséptico útil para prevenir este tipo de infecciones. Y que es útil, se ha demostrado, como vamos a ver en unos minutos, porque la sustantividad que tiene, o sea, la capacidad que tiene para producir actividad es muy alta. Y si es muy alta y es efectivo contra los virus, yo creo que tenemos un gran aliado para prevenir el contagio o la contaminación por esta enfermedad, ¿no?, que es el COVID-2019. Ese trabajo del 2017, ¿no?, de Mujerge, ¿no?, que muestra, que indica, en todo caso, la efectividad de un inhalador de cetilpiridinio para combatir o prevenir, para combatir, ¿no?, para disminuir el sintomatología y para combatir infecciones respiratorias agudas, ¿no?, en ese caso, la influencia de un grupo de coronavirus que no es el COVID-19, por si acaso, ¿no?, pero que ya demuestra que hay una eficacia para algunos grupos de coronavirus, ¿no? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, en la tabla número 2, en el que está arriba, ven un p-value, ¿no?, el valor de p, ¿no? Hay dos
que dice menor de 0.001, quiere decir que la diferencia es significativa. Los cambios, la disminución en la tos, ¿no? Y los cambios en la obstrucción, en el flujo nasal, disminuyó sustantivamente cuando los pacientes recibieron esta inhalación con cetilpiridina, ¿no? Y en la parte de abajo muestra también algo similar, aunque es una herramienta estadística diferente con el osredio, para mostrar si la diferencia también, que la probabilidad que existe que realmente esta sustancia haya producido un cambio significativo tanto para la tos como para la nariz tupida, ¿no? Acá vemos otro trabajo, este es más actual de Popkin, que parece mucho más importante, también del 2017, que demuestra, acá ya no muestra, ¿no? Que demuestra que el cetilpiridina presenta una actividad muy potente contra los virus de la gripe, es decir, es un viricida. Y de tal manera que muestra microfotografías en las cuales, como se ven arriba a la izquierda, arriba a la derecha y abajo, cómo es que los virus expuestos al cetilpiridina rompen su membrana celular o ven vista rota su membrana celular, su membrana lipídica y finalmente mueren. De tal manera, demostrando así el efecto viricida del cetilpiridina, ¿no? Este es un trabajo que ha sido compartido hace algunos días por esta ventana de Dentadura en Casa, ¿no? Es de la doctora Vanessa Blanc, que muestra un trabajo de investigación de otros autores con el cetilpiridina, como un agente efectivo contra algunos virus de la influenza, específicamente con algunas variedades de coronavirus, ¿no? Corroborando lo que yo estaba mostrando hace un rato en el otro trabajo. Aquí también un estudio de Lian Shan, ¿no? También presentado por la doctora Vanessa Blanc, que muestra, resaltado en color amarillo, que el cetilpiridina es muy efectivo contra, fíjense arriba, contra diferentes especies de virus de la familia de los nidovirus, ¿no? Por eso es muy claro el mensaje, ¿no? Tenemos un buen aliado, este es otro trabajo del cetilpiridina, la interacción del cetilpiridina con la proteína contra el virus de la hepatitis B, ¿no? De tal manera que existen probadas evidencias, el coronavirus es mucho más evidente sobre la eficacia, la eficiencia del cetilpiridina. Y todo este problema que hemos visto trae un impacto financiero, económico, tanto en la sociedad como en nosotros mismos, ¿no? Y que es importante, que va a repercutir y que va a hacer impacto en nuestro trabajo diario. Entonces, como recomendación, dice, ¿y qué cambiará en nuestra atención clínica? Tenemos que invertir en bioseguridad, doctores. Tenemos que proponer cambios en nuestra consulta para cuidar a nuestros pacientes, en primer lugar, que es lo más importante, y cuidarnos nosotros mismos y a nuestro personal. Tenemos que tener, ya sabemos ahora sí, a raíz de la cuarentena, un stock mínimo de materiales dentales, porque vamos a volver a la consulta y si no tenemos los materiales dentales, en este momento todo está en las nubes. Luego tenemos que invertir en equipos de bioseguridad, lo iremos haciendo poco a poco conforme vayamos trabajando, y esto va a repercutir obviamente en una mejora de la calidad de atención de nuestros tratamientos y a una valoración también de nuestros tratamientos, que es algo muy importante. Mejorar la autoestima de nosotros mismos y darnos cuenta que, como vuelvo a repetir por 50 veces más, los dentistas somos parte de la solución, ¿no? Recalcar que la OMS, por lo menos yo no he encontrado ningún trabajo en el cual ellos hayan prohibido la atención de los odontólogos en ninguna parte del mundo. Hay recomendaciones, hay restricciones, hay sugerencias, pero eso sí hay que tenerlo en cuenta, no hay que obviarlas, pero no existe ninguna restricción al respecto. Y si vamos a salir a trabajar, hagámoslo con las medidas de bioseguridad, cada uno de acuerdo al nivel de competencia que realice. Una cosa es hacer una cirugía, otra cosa es hacer un tratamiento de endodoncia, otra cosa es hacer un tratamiento, un ajuste, de repente, no sé, un mantenimiento de un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Entonces, los niveles de bioseguridad van a estar o tienen que estar acordes al tratamiento o al procedimiento que nosotros vamos a realizar, ¿no? Y que va a cambiar también en nuestra atención clínica, ¿no? Ya desde el punto de vista económico. Tenemos que ahorrar, doctores, para casos de emergencia. A muchos de ustedes, digo ustedes, no yo, ¿no? A ustedes los ha agarrado la cuarentena con un ingreso día a día, y eso no es posible en estos tiempos. Tenemos que pensar en el futuro inmediato y en el futuro a largo plazo. Entonces tenemos una sugerencia, tenemos que abrir una cuenta bancaria
para el consultorio y otra cuenta bancaria para la familia, porque no podemos dejar desamparar a nuestra familia, pero tampoco vamos a tener con qué dinero vamos a solventar los trabajos de nuestra consulta, que al final van a repercutir obviamente en la familia. Entonces no debería haber sacrificado. Ya están, tenemos que aprender la lección, ¿no? Tenemos que ver que toda crisis es una oportunidad. Tenemos oportunidades de negocios en general en otras áreas del conocimiento que van más allá de la odontología y ya lo estamos viendo día a día, ¿no? Y que tenemos que nosotros ver que en esta situación que ha ocurrido, de pronto vamos a encontrar una solución a aquello que antes era un problema, ¿no? Tenemos que procurar, como dicen los grandes millonarios, ¿no? No le digo que vamos a salir millonarios de esta crisis, pero tenemos que ahorrar un mínimo de los ingresos mensuales para nuestra jubilación futura. Quizá usted dirá, el doctor Botetano tiene 58 años, está pensando en la jubilación, yo tengo 25, pero algún día se van a jubilar, y cuando tengan ustedes que hacerlo, tendrán que hacerlo con una jubilación, una vejez digna, y eso es importante para nuestra profesión. Como conclusión, tenemos que decir entonces que las crisis en general son oportunidades. Esta es una crisis, una gran crisis, esta es una gran oportunidad. No debemos dejar pasar la oportunidad. Debemos de salir de nuestro caparazón, de salir de nuestro desaliento, salir de nuestra depresión colectiva odontológica y salir al frente y dar soluciones a nuestros pacientes, ¿no? Entonces decimos, nuevamente para terminar, para completar la idea, la odontología no es parte del problema. Nosotros somos parte de la solución. Y ya lo dijo Darwin, Charles Darwin, hace casi 150 años. Nosotros vamos a sobrevivir a esta crisis, nosotros no vamos a morir. Y lo dijo Darwin, las especies que sobreviven no son las más fuertes, no son las más rápidas, no son las más ágiles ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan al cambio. Tenemos que adaptarnos al cambio, colegas dentistas, y eso va a ser la diferencia en el antes y el después de lo que hemos vivido para contar a futuras generaciones en nuestra vida personal y nuestra generación. Como parte de este ejercicio, hace 5 años, en ONS hemos venido desarrollando, implementando este proyecto que estaba para dar a luz anteriormente y que ahora va a dar a luz, ¿no? Definitivamente, que es el Odontoflix, ¿no? Son más de 1000 videos en línea, es un Netflix de la odontología, en el cual vamos a encontrar más de 1000 videos en 3 colecciones, una colección de cirugía bucal, una colección de infecciones y una colección de implantología con prótesis sobre implante, que es lo que acarrea. Son las tres colecciones que ponemos a su disposición, ya que en este momento estoy seguro que me están escuchando no solamente colegas, amigos del Perú, de Latinoamérica, sino también de Europa y de diversas partes del mundo. Entonces aprovecho la invitación para acompañarnos en esta nueva experiencia, Odontoflix, una nueva forma de ver la odontología. Acá está la dirección, odontoflix.net, no es .com, es .net, donde vamos a poder encontrar estas 3 colecciones, ¿no? La colección de cirugía bucal, está mal escrito arriba, la colección de implantología y la colección de implantes dentales, listas para compartir las 24 horas del día con cada uno de ustedes, ¿no? Agradezco a todos ustedes por la amabilidad, agradezco de manera muy especial a nuestros amigos de Dentair Perú, Walter del Águila, encabezado por Walter del Águila, José Manuel, Gino Regal, Samantha, obviamente a nuestros amigos de Dentair España que han hecho posible, a Gustavo, ¿no? Que me está escuchando, que es el líder en off, ¿no? de la producción en esta transmisión, y en general a todos ustedes, amigos odontólogos, a quienes espero encontrarlos, seguirlos encontrando en una próxima oportunidad o a través de nuestro correo, nuestra página web, nuestro Facebook, nuestro YouTube o nuestro WhatsApp, que nos hace realmente accesibles solamente con una llamada telefónica. Entonces vamos a pasar en este momento, con el permiso de ustedes, a la parte de las preguntas, ¿no? Acá estamos, en nuestra casa, le doy bienvenida a nuestra casa. Muchas gracias. Dice la doctora Miriam Pungén, ¿cuál sería el protocolo del CPC? Dice, del CPC, debe ser el clorhidrato de clorhexidina, ¿no? Bueno, todo aquello que es evidente, ¿no? Los colutorios son medicamentos. Ojo, los colutorios son fármacos tópicos. Todo aquello que nosotros utilizamos de manera permanente
va a producir cambios, ¿no? Va a producir cambios en la flora bucal o en cualquier tejido, ¿no? Todo lo que no es natural, tarde o temprano va a traer consecuencias. Estamos hablando del uso de la clorhexidina como colutorio antes de ingresar a la consulta, antes de ser atendido el paciente. Tengamos en cuenta también, antes que me olvide, los fabricantes, los laboratorios de colutorios y de cualquier sustancia nos dan una concentración de la clorhexidina, del acetilpiridinio, no, perdón, me estaba refiriendo, perdón, acetilpiridinio. Entonces, nosotros no podemos diluir, ¿no? No podemos decir, tómese una cucharadita y lo diluye en un vaso de agua, qué sé yo, no, tiene que ser puro, porque esa es la indicación para garantizar la eficiencia, la eficacia de este acetilpiridinio, de este colutorio, de este fármaco tópico para producir el resultado que nosotros queremos, ¿no? Dice, doctor Iván, ¿cuándo se usa pieza de mano? ¿Cuánto se debería esperar de un paciente a otro? Bueno, las recomendaciones es que tengamos que hacer una limpieza prolija y esperar un promedio de media hora, una hora, dependiendo, ojo, dependiendo del tipo de desinfección de ambiente que nosotros realicemos, ¿no? Y acá va a venir una discusión, la unidad yo lo hago con ozono, yo lo hago con lámpara de luz ultravioleta. La luz ultravioleta produce esterilización, ese es más eficaz y es más barato también, ¿no? No sé por qué no se utiliza. La famosa ozonoterapia es un desinfectante. Ninguno de los dos, ni la luz ultravioleta ni la ozonoterapia, deben ser utilizados mientras el paciente está en el consultorio, mientras haya personas presentes. Eso hay que tener en cuenta. El doctor William Rivera, que es en Perú, dice, buenos días, en cuanto a la desinfección de los ambientes, ¿cuál es el mejor procedimiento? Tenemos los derivados del amonio cuaternario. ¿No? Tenemos dos alternativas, el hipoclorito de sodio diluido, William, ¿no? Que es más económico, que es más barato, pero que desgraciadamente va a producir, puede malograr nuestros equipos dentales, ¿no? Si tienes el tapiz de plástico de tu unidad dental, lo va a decolorar, se va a deteriorar rápidamente. Si tienes melamine, lo va a deteriorar rápidamente. En cambio, los cloruros de amonio cuaternario, de los cuales hay muchos, ¿no? Hay muchos en el medio, también pueden ser utilizados. De hecho, aunque no estoy hablando de lo mismo, el acetilpiridino es un derivado del amonio cuaternario, solamente que tiene otra formulación que es utilizada, es permisible para ser utilizada como antiséptico. Una cosa es antiséptico, otra cosa es desinfectante para cuerpos, para seres inanimados, para materiales, antiséptico para seres vivos, para pacientes, para personas, ¿no? El doctor Sotelo dice, si los odontólogos diabéticos están más en riesgo, bueno, no lo sabría decir, no es mi competencia como odontólogo, lo que sí es claro es que tanto el paciente que tiene determinados problemas sistémicos y que por alguna razón es contagiado por el COVID-19, va a tener mayores probabilidades de desarrollar el cuadro completo y desarrollar la enfermedad. Y si el profesional odontólogo lo tomamos como una persona más expuesta, lógicamente también estará más expuesto, ¿no? Creo que ese es el concepto. En cuanto a la desinfección de las piezas de mano, todo desinfección de cuerpos animados derivados del amonio cuaternario en el mercado. Hay una cantidad de marcas, no voy a hablar de marcas, ¿no? Pero en nuestro medio, en el Perú también hay marcas de amonio cuaternario que pueden ser utilizadas, sea en spray directo para ser limpiado por la asistente dental o para ser diluido. Hay una presentación de amonio cuaternario para diluir 5 centímetros cúbicos en 1 litro de agua. Y eso utilizar tanto para limpiar los instrumentos como para lavar los equipos, como también para depositar, ojo, es parte del protocolo, depositar los instrumentos sucios después de salir de la boca del paciente durante unos 10 o 15 minutos antes de que la asistenta lave el instrumental, ¿no? Entonces, cuando dice el doctor Johnny Urteaga, el colutorio que debemos usar es clorhexidina, no, la clorhexidina es antibacteriano. Estamos en una crisis de coronavirus. En una crisis de coronavirus viricida. El único que ha demostrado por el momento ser eficaz contra los virus es el acetilpiridinio, no la clorhexidina. La clorhexidina no es viricida. El acetilpiridinio sí es un viricida, mata a los virus, ¿no? El doctor Isique, hola Edward, mucho gusto de escucharte en cuanto a la medicación y mucha información. El ibuprofeno, bueno, eso del ibuprofeno, por si acaso ya no soy médico, ¿no? Pero eso del ibuprofeno ya quedó descartado, ¿no? Definitivamente. Lo que sí se mantiene en cuidado es aquellos pacientes que reciben tratamiento de antihipertensivos, inhibidores de la ECA, ¿no? En este caso, el captopril. Pero si usan nifedipino no tiene ese problema, ¿no? Está la doctora Silvia saludando desde Chincha, ¿no? Al sur de Lima, sur de Lima, ¿sí?
La autora Lacey Figueroa nos dice que nos recomendaría acerca de la máquina de succión de aerosol. Realmente es muy bueno. Realmente es muy bueno. Si tienes la posibilidad económica de comprarte, si tienes $1,500, cómpratelo. Ahora, porque en realidad lo que hace es aspirar la mayor cantidad de aerosol que sale de la saliva, de la boca del paciente, perdón. El problema es el costo. Entonces, la lámpara, la pantalla que yo mostré, es una forma de evitar la dispersión, pero la aspiración directa sigue siendo el método más efectivo. Desafortunadamente, los métodos más efectivos muchas veces no van de la mano con el tema económico. Por eso decía en la recomendación final que va a cambiar, que tenemos que invertir en algunos equipos que sí efectivamente nos den un mejor resultado. Yo, por ejemplo, estoy convencido que, por ejemplo, la luz ultravioleta es mucho mejor que el ozono, pero el ozono está de moda y los odontólogos somos esnovistas, nos gusta la moda, pero en realidad no estoy en contra de los que venden ozono. El ozono tiene otras implicancias, otro tipo de usos y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Dice el papeta, no sé el nombre del doctor, desinfectar los rotatorios entre un paciente y otro. No, no hay que desinfectar los instrumentos rotatorios, hay que esterilizarlos. Entonces tenemos que comprarnos varias piezas de mano, doctor o doctora, ¿no? Tenemos que tener varias piezas de mano porque no podemos usar la misma pieza de mano desinfectada para un paciente y después pasarla al otro, eso no está bien. Por eso decía, tenemos que cambiar algunos hábitos de bioseguridad. El COP se refiere, para lo que viene del extranjero, el Colegio Ontológico del Perú emitió un comunicado que solo los dispositivos controlados por el MINSA son los controles independientes. Bueno, no conozco esa información, la verdad, ¿no? Yo estoy muy al tanto de la información, por eso decía, yo les muestro solo lo que es oficial. Lo que es oficial en el Perú es el Ministerio de Salud. Todo lo demás, bienvenido a las sugerencias, bienvenido a los aportes. Hasta yo como ONS, Odontología, Negocio y Salud, estuve tentado de sacar una guía. Pero ¿a quién le interesa la guía que yo pueda proponer? Lo que importa son las normas que el órgano rector de cada país establezca, en este caso el Ministerio de Salud. Es el Ministerio de Salud el que tiene que establecer esas normas y es la universidad la que tiene que capacitar o dar la fuente de información, la validación científica para que eso que da el Ministerio de Salud sea sustentable o sea sustentado, ¿no? Igual Ezequiel dice, no he visto ese comunicado. No se refiere al comunicado, se refiere a que ha salido una guía de atención que tiene muchos defectos, definitivamente tiene muchos y que tiene que corregirlo, nada más puedo decir, ¿no? El doctor Miguel Acevedo, ¿cuál es el mejor método de desinfección? Dice, ante la, se me fue el chat, debe decir que ante la escasez, ¿no? Nosotros, ustedes han visto, ¿no? Cuando empezó la cuarentena o el aislamiento, ¿no? Inicialmente, o el distanciamiento, perdón, la gente salió corriendo a los mercados. ¿Qué ocurrió? Las cosas subieron de precio. El Estado, en el caso del Perú, artificiosamente hizo algo para que los precios bajaran y se mantuvieran, hizo una política, ¿no? Esa política no existe ni va a existir en los materiales dentales, ¿no? De tal manera que lo que va a prevalecer ahí es la ley de la oferta y el mercado, ¿no? La oferta y la demanda, perdón, no el mercado libre. Entonces, en la medida en que salgamos mañana o más tarde desesperados a comprar, más presa fácil vamos a hacer de los vendedores inescrupulosos que venden mascarillas que antes costaban, yo recuerdo, $1.50, o sea, lo que están en España, pues será pues cuánto, $1.50, 40 centavos de euro, ¿no? Y que ahora lo venden a 20 euros. O sea, esas cosas van a suceder hasta que se nivele progresivamente con las semanas. Entonces, la N95 es un nombre, pero como ella, están apareciendo ya alternativas, ¿no? Porque el N95 es el nombre técnico de una mascarilla que originalmente fue vendida, fabricada por una empresa X, que no la voy a mencionar, que está muy bien que lo haga, pero tiene que salir alternativas con las características de esa N95, ¿no? Hice sugerencia para que el COP difunda estos estudios con respecto, bueno, eso ya es un tema que ya va más allá de nosotros, yo estoy cumpliendo con informar y ojalá que se difunda, ¿no? Masivamente esto que estoy mencionando respecto a los ECADs encontrados por el doctor Su, XU, en la lengua y en la boca, porque nosotros tenemos ya esas herramientas para poder, tomar cartas en el asunto y hacer una buena odontología. Bueno, dice, ¿cómo se desinfectan los N95? Las mascarillas son descartables, doctor. Definitivamente, las mascarillas son descartables, no hay forma de esterilizar, ¿no? Alguien me preguntó una vez si estoy hablando de
implantología, alguien preguntó, ¿y cómo puedo hacer cuál es la mejor forma de esterilizar un implante dental? No sé, hay cosas que no se esterilizan, hay cosas que se usan y son descartables, para eso han sido inventados, ¿no? Después, más bien, aquí un doctor Roosevelt Hidalgo que me habla sobre el cloruro de decualinio y el metilperitinio. Eso yo creo que le vamos a dar por inbox la información para ser más exactos y para no equivocarme, doctor, y adjuntarle un artículo que tengo por ahí, ¿no? Gracias de todas maneras por la pregunta. El doctor José Román Atoxa dice, si podría detallar datos sobre el equipo de luz ultravioleta. Según en el Perú, la luz ultravioleta es más antigua, ¿no? Es más antigua que la vía republicana en el Perú, ¿no? Y otros países también. La radiación ultravioleta, ojo, es una radiación electromagnética, ¿no? Es una radiación electromagnética no ionizante. Existen ionizantes y no ionizantes. Las no ionizantes, las ionizantes son el rayos X, la radiación X y la radiación gamma. Las no ionizantes son aquellas que no producen ionización de las células, pero sí producen algún beneficio o perjuicio. ¿Qué hacen las radiaciones electromagnéticas no ionizantes? Unas son de onda corta y otras son de onda larga. Las de onda corta producen calor como el microondas, ¿no? Como los rayos láser. Y las de onda larga penetran en los tejidos y producen, en este caso, esterilización, ¿no? Entonces, producen quemaduras, por ejemplo, ¿no? Por eso es que nosotros cuando vamos a la playa nos ponemos bloqueadores para evitar la radiación UV, la radiación ultravioleta, usamos elementos UV. Pero en este caso la radiación UV es utilizada para esterilizar el ambiente, matar todos los seres vivos que hayan en el ambiente. Colocamos nuestra lámpara de luz ultravioleta, ¿no?, en el ambiente y la dejamos prendida durante 6, 8 horas, si es posible. Salimos del consultorio a las 8 de la noche y lo dejamos prendido hasta la mañana siguiente. A esa hora se apaga, se deja abierta, ventilada una media hora, 1 hora y empezamos a trabajar. Ese es el mecanismo, la forma de utilizar una lámpara de luz halógena y es muy antigua y es muy económica. Están en el Perú, no soy indiscreto, están entre 100 y 200 soles, ¿no? En realidad es más desconocimiento. Ahora se van a enterar los vendedores y lo van a subir a 500 dólares. Ese es otro tema, ¿no? Les saluda desde Piura. Comentarios sobre esas mesas tipo cubículo. Todo lo que no mata engorda, mi estimada doctora, ahí en Piura. Usted sabe ese dicho. Entonces, los cubículos que parecen una urna, ¿no? Una urna como la urna de Blancanieves después que comió la manzana, ¿no es cierto? Y los enanos le hicieron una urna para mirarla y no enterrarla, igual como los pacientes. Son formas, ¿no?, que hemos inventado los odontólogos para evitar la diseminación de partículas, ¿no? Las partículas por aerosoles. Puedes usarla, no, yo no estoy en contra de eso. La otra pantalla que he mostrado es más sencilla, más útil. Se complementa con el aspirador bucal. Es decir, todas las cosas van sumando. Y la suma de todos es lo que nos da seguridad a nosotros y al paciente. ¿Esta conferencia queda grabada? Definitivamente que sí, vía YouTube. Y si no sale por YouTube, yo estoy seguro, está grabada por YouTube, la voy a compartir para que ustedes la tengan, la difundan, la pirateen, hagan lo que sea, porque yo creo que es importante que los odontólogos de todo el mundo sepan que nosotros somos parte de esta solución, ¿no? Decía, ¿cuál es el método colectivo mejor para la pieza de mano? Como repito, la pieza de mano se debe esterilizar, no se debe desinfectar, ¿no? Pero si estamos en un lugar de repente inhóspito, un centro de salud alejado, no tenemos autoclave, desinféctalo, pero en realidad tendría que colocarle una solución de amonio cuaternario, ¿no? Lavarlo, limpiarlo y colocarle una solución de amonio cuaternario. Pero, como repito, la mejor forma es esterilizar, ¿no? El doctor Delfor León, el cloruro de cetilpirino, bueno, si es publicidad, no voy a hablar de marcas comerciales, pero sí, evidentemente nuestra mejor herramienta, el mejor escudo con el cual podemos salir a luchar mañana, el día de mañana o el día de hoy en nuestra consulta, es el cetilpiridino como un colutorio de rutina, como se dice, pretratamiento, preprocedimiento, como decía Eiter, preprocedimiento, antes de realizar cualquier tratamiento odontológico. Es decir, el tretinoin en seco ya no es útil para la esterilización, ya que el policía puede usar la autoclave. Bueno, la esterilización en seco tiene sus pros y sus contras, no ha sido eliminado, ¿no? Lo que sucede es que tiene limitaciones para esterilizar algunos objetos que, no siendo metálicos, no pueden ser esterilizados en calor seco. Y además el calor seco produce deterioro rápido del cromado de los instrumentos, ¿no? Entonces, y si el instrumento en este caso tiene un nombre, las pinzas, todo aquello que tiene movimiento, esa zona no es fácilmente esterilizable, ¿no?, por el calor seco, y más bien produce sequedad de esa zona y favorece la oxidación de los instrumentos, ¿no?
La doctora Lacey nuevamente dice, ¿cuál es el manejo del equipo de ozono? Yo no uso ozono, le mentiría, ¿no? Quienes usan ozono simplemente van al botón y lo prenden, hacen clic, ¿no? Eso de repente la facilidad y esta es una máquina muy, muy elegante, ¿no? Pero realmente, como repito, yo le tengo más confianza, una cuestión de formación a la radiación ultravioleta, pero todo es válido en estos tiempos, también es una cosa que podemos utilizar, ¿no? Pero no se olviden, la radiación ultravioleta produce esterilización, el ozono solo produce desinfección, nada más, ¿no? Entonces, creo que si es que no hay ninguna otra pregunta, porque más o menos son las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué tiene que desinfectar y esterilizar esas pantallas? Claro, las pantallas que estamos utilizando que son intercambiables, ¿no? No quiere decir que vamos a usar la misma pantalla para el mismo paciente, tenemos que limpiarlas, desinfectarlas, esterilizarlas, ¿no? Es decir, no termina la cosa con la pantalla, es como que compramos esa urna que dijo un doctor, una doctora. No es que vamos a usar la urna para todos los pacientes, tenemos que tener tantas urnas o cambiar el plástico porque cada paciente que atendemos va a contaminarlo, ¿no? Eso sí, hay que tener bien en claro el concepto de qué cosa es descartable y qué cosa no es descartable. Sí, los focos, la doctora Valeria Montoya, Valeria tengo entendido que está en Estados Unidos, es peruana, pero está en Estados Unidos. Sí, los focos de luz ultravioleta que hay de diferentes formas, desde los tradicionales que parecen fluorescentes hasta los circulares de formas muy elegantes para las clínicas privadas, ¿no? El principio es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, no sé si Gustavo está en off, solamente quería nuevamente reiterar mi agradecimiento. Fíjense que el tiempo se ha pasado de manera rápida, no lo he sentido, y eso que yo soy de hablar muy rápido. Agradezco a todos ustedes, hermanos odontólogos de toda Latinoamérica, Hispanoamérica en general y de otros países que yo estoy seguro que me están escuchando a través de esta ventana de TAI que nos ha permitido ingresar a su casa para compartir esta casa común que es la casa, y los espero prontamente a través de nuestra página web www.ons.pe para descargar los artículos científicos y en el caso de Odontoflix para revisar los videos clínicos. Gracias, Dentaid. Gracias, amigos. Nos vemos pronto. Chao.